Muy bien. Como decía Sofía en los anuncios, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, ¿no? El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 12, del verso 1 al 17. Entonces, 17 versículos es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, verso a verso. Y si le das clic quizás para ver el título de esta noche, sería bueno. Si tuviera que ponerle un título, en mi caso le pongo esta manera de pregunta. Dice: ¿eres la viña del Señor? ¿Qué dices? ¿Qué imagen portas? Y dices: ¿quién hablar del pastor? Quédate con esa pregunta, ¿ya? Porque a veces es fácil decir: soy cristiano, dices, ¿no? Soy hijo de Dios. Entonces la pregunta es: ¿realmente eres hijo de Dios? Y si lo eres, ¿qué imagen estás mostrando? ¿Qué imagen estás mostrando? Entonces, mis hermanos, quédate con esa pregunta: ¿eres la viña del Señor? Y si eres la viña, ¿qué imagen estás mostrando a los demás? Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios. Ahí viene una imagen, ¿no? ¿Qué ves en esa imagen? Uvas, ¿no? Y hay un texto ahí, una frase que dice: ¿quién dijo esta frase, esta verdad? Por sus frutos los conoceréis. ¿Pablo? ¿Juan? ¿Judas? No, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Por sus frutos lo conoceréis. Ahora, cuando hablamos de frutos, no es nada forzado. Tú te imaginas al agricultor diciéndole a la vid o al árbol diciendo: da fruto, da fruto, da fruto. Por más que le diga, no va a dar fruto. Los frutos son el resultado de algo, de que en esa vid está cimentada y ha plantado raíces y no es estéril. ¿Se acuerdan de la pasada cuando Jesús fue a la higuera y no encontró fruto? No encontró fruto, pero sí harta hoja pomposa, todo bonito, su bolito Jesús al lado de la higuera. ¿No? Y quizás estaba así y de pronto no encontró fruto. Y cuando se secó de raíz, porque desde la raíz estaba mal. Entonces a veces queremos mostrar ciertas cosas que no necesariamente quizás son frutos, sino son obras. Y a veces el hombre quiere tapar con ciertas obras algo que está podrido por dentro, o algo que está estéril por dentro. La única manera de dar frutos es cuando el Espíritu Santo está fluyendo de una manera natural, continua en tu vida a través de su palabra. Si estamos alejados de la palabra y por ende no estamos llevando una vida en comunión con el Señor, de oración con el Señor, no pretendamos pues de pronto dar fruto, porque eso no va a suceder. Simplemente, y si de pronto dices: no, pero yo ya me sé toda la Biblia, verso a verso, he estudiado a los pies de Gamaliel, no voy a decir su nombre, de David Troncoso. Lo digo porque está ahí conectado. Entonces, si tú dices así y ya te quedaste solo con el conocimiento, no, o sea, entendemos que mientras más conocemos la palabra, de pronto nos damos cuenta que más necesitamos saber y que menos sabemos. Entonces, esta constante es hasta el que el Señor venga. Muy bien, no voy a hacer mucho preámbulo, entonces abre tu Biblia en Marcos capítulo 12. Recordemos un poco el contexto. Jesús ya está en Jerusalén, pero no es cualquier... Jesús estuvo en muchas ocasiones en Jerusalén. Como buen judío, iba a la fiesta de la Pascua, que era una fiesta de peregrinaje. Pero hemos visto en los capítulos anteriores que Jesús ahora se encuentra en Jerusalén ya, pero con un propósito claro, ¿no? Él ya sabía que estaba yendo a Jerusalén ¿a qué? A padecer por nuestros pecados, y lo ha venido diciendo a sus discípulos. Y es más, cuando ha ingresado se ha cumplido una profecía, porque ¿qué pasó? Entró en un pollino y de pronto las personas comenzaron a adorar diciendo: Hosana, ¿no? Hosana. ¿Te das cuenta? La salvación de Jehová ha llegado. Entonces, vamos a entenderlo así, es como que la última visita, vamos a entenderlo así, de Jesús a Jerusalén antes de ir a la cruz. Y en ese transcurso lo que él ha ido es ir al templo, y de pronto el templo no estaba cumpliendo su función. ¿Y qué ha hecho? Ha sacado el látigo y ha purificado el templo, porque estaba lleno de corrupción, religiosidad, obediencia, tantas cosas. En el camino encontró la higuera estéril, y esa higuera nos mostraba cómo estaba el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿no? Pero esto trajo una pregunta a Jesús.
Julio César nos explicaba, vinieron los fariseos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces eso, ¿no? A Jesús. Y Jesús no les responde, sino Jesús les da otra pregunta, porque en todo caso le responde con otra pregunta. Y Jesús le dice, ¿Juan el Bautista venía de Dios o de los hombres? ¿No? Y ellos dicen que como que la pensaron y dijeron, si decimos de Dios, Jesús nos va a decir, Juan habló de mí. Y si decimos de los hombres, vieron al pueblo, nos van a linchar porque Juan tenía seguidores. Entonces simplemente se callaron y tanto como Jesús no respondió a su pregunta, ellos tampoco respondieron a la pregunta de Jesús. Pero con ese silencio y ese temor por los hombres, y más allá de reconocer a Jesús porque están llevados por temor al pueblo, lo que están haciendo en el fondo es no reconocer la autoridad de Jesús. A pesar de que el pueblo en parte ya lo había reconocido. Hosana, Hosana, el rey. ¿Ven? Entonces, ahora Jesús va a comenzar a hablar mediante una parábola. Pero no es cualquier parábola. Hemos dicho en el estudio de armonía de los evangelios que la parábola muchas veces era como una narración de algo cotidiano, pero que te mostraba una realidad mayor, ¿no? Una verdad mayor, ¿no? La parábola del sembrador, por ejemplo, ¿no? No es que Jesús estaba enseñando a sembrar, ¿no es cierto? Hemos visto que básicamente Jesús está mostrándonos a través de esta parábola, algunos lo llaman metáfora hoy en día quizás, pero les está mostrando una realidad mayor. Pero ahora les va a citar una parábola que para el judío es claro. Quizás para nosotros de pronto hasta lo hemos interpretado mal en algún momento. Y la parábola que el Señor les va a citar es la parábola del labrador malvado. Y de pronto verso 1, todavía no lo he puesto ahí me parece, o sí, ¿no? Dice, entonces comenzó Jesús a decirles, ¿qué dice? Por parábolas, ¿no? Y dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a algunos labradores y se fue lejos. Entonces va a comenzar a darles la parábola de una viña, de un campo, donde el labrador dice, plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y todo lo demás. Pero te vuelvo a repetir, cuando el judío escuchó la palabra viña, viene a su mente rápidamente lo que está en Isaías capítulo 5. Si quieres ver, pero también lo tenemos en pantalla, Isaías capítulo 5. Yo quisiera que primero leamos lo que dijo el profeta Isaías al pueblo de Israel. Y luego vayamos a la parábola del cual va a hablar Jesús en Marcos capítulo 12. Entonces ahí tenemos en Isaías 5, lo puedes ver en la pantalla, y mira lo que dice. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Los profetas usaban constantemente esta figura de amado y su viña. Esposa, en algún momento Israel lo llama adúltera, ¿no? Y Dios como el amado, ¿no? Y entonces dice ahora el profeta, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Una ladera fértil es una ladera que tenía la capacidad de ¿qué? De dar fruto. Entonces dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, no cualquier vid, sino lo que él había escogido. Entonces dice, había edificado en medio de ella una torre, similar, ¿no? Y hecho también en ella un lagar. ¿Para qué hace un lagar? Un lagar es el lugar donde se procesa justamente el fruto de la vid, la uva. Entonces, este amado que tenía esta viña, ciertamente esperaba cosechar fruto. No es que de pronto lo sembró y dijo, a ver qué da. Escogió y plantó una torre para vigilarla. Puso un lagar porque esperaba fruto. Dice, continúa el verso 2. Y hecho también en ella un lagar y esperaba que dice que diese uvas y ¿qué dio? Uvas silvestres. ¿Sabes qué es una uva silvestre? Una uva insípida, una uva agria. De pronto todo lo que había hecho el amado, pero finalmente dio algo que no se esperaba, algo que no iba a ser de beneficio para nadie, algo que el amado no esperaba.
silvestre, agria, dijo la hermana. Ahora pues, dice el verso 13 en Isaías, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más me podía hacer mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y hace la pregunta, si lo hice todo, ¿qué más podía hacer este amado por su viña? Y si ya te estás dando cuenta, está hablando de Dios a su pueblo. Los ha escogido con un propósito de que muestren a Dios. Y no estaba encontrando eso, estaba mostrando idolatría para los tiempos de Isaías. Entonces, la segunda pregunta en el verso 4 dice, ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Esperando yo que diese uvas, lo que ha dado es uvas silvestres, algo que no se esperaba. 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, dice. Le quitaré su vallado y será consumida. Dice, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán en él cardos y espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Es decir, simplemente el amado iba a levantar las manos porque había hecho bastante por esta viña. Pero esta viña no respondió a todo lo que el amado había hecho. ¿No está hablando de Dios y su pueblo? Encontró religiosidad, idolatría. Y Isaías está siendo frontal con esta comparación. Y mira lo que dice el verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Es decir, encontró algo que él no esperaba. Entonces claramente el profeta Isaías comparó al pueblo de Israel con esa viña estéril, con esa viña ingrata, con esa viña que no respondió al amado como debía ser. Y estaba hablando de la religiosidad judía. Y Dios levantó las manos. Y claro, vemos en la historia de Israel que se fueron cautivos a Babilonia por 70 años. Y hubo hambre en la tierra de Jerusalén, de todo Israel. Ahora, con eso en mente, Jesús viene nuevamente y les va a volver a hablar y les va a recordar que ellos son la viña. Y ahora esto para un judío, entonces rápidamente cuando se habla de viña, está diciendo, tú eres esa viña. Entonces ahora sí vayamos a Marcos capítulo 12, verso 1. Ellos tienen que entender bien esta parábola cuando están escuchando a Jesús, porque son fariseos y escribas, no son cualquiera. Y dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, no es similar, ¿no? Edificó una torre y arrendó unos labradores y se fue lejos. Lo que está diciendo es que este hombre dejó encargados sobre esta viña. ¿Y quiénes serían estos encargados? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, quienes eran los encargados de alimentar este pueblo con la palabra de Dios. Pero ¿en qué se habían convertido? Los evangelios nos muestran cómo es que rechazan a Jesús por su dureza de corazón, por su religiosidad y tantas cosas, tanto así que Jesús les dijo incluso generación de víboras. La religiosidad los volvió estériles y se despreocuparon del pueblo que Dios les había encomendado, aunque el pueblo también tiene la responsabilidad. Entonces, les está hablando directamente a ellos. Ellos son los labradores. Y mira lo que dice el verso 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Entonces, este hombre que ha dejado a estos encargados para cuidar de esta viña, tiempo después dice, envía a un servidor ¿para qué? Para que le puedan entregar los frutos. Y el verso 3 nos dice qué sucedió con estos servidores, o qué hicieron estos labradores con los servidores que este hombre había enviado. Mas ellos, verso 3, ¿no? Verso 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Más allá de decirle, estos son los frutos, lo que hicieron fue golpear a estos
Hola, hola. Se acabó la... Solo me cambian esto, ¿no? Pasen el micro. Entonces, estos hombres, más allá de pronto de... O ahí no lo dejamos, por favor, ¿cómo es posible? ¿Sí? Entonces, estos hombres, más allá de entregar los frutos, lo que hicieron fue que golpear, dice, a los servidores, ¿no? A estos servidores que el amo había enviado. Entonces, ¿qué sucedió? Y tú dices, ¿y en qué momento sucedió eso? Cuando vemos la historia de Israel, Dios envió profetas en más de una ocasión. Y estos profetas no siempre fueron bien recibidos. En la mayoría de veces fueron rechazados. Y verso 4 dice, volvió a enviar otro siervo. Dice, pero apedreándole le hicieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a este, dice, y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Finalmente lo que está diciendo es de que este hombre que había sembrado esta viña enviaba sus servidores para que le puedan entregar frutos, pero ¿qué hacían los labradores, los encargados de esta viña? Golpear a esos servidores. Y yo digo por un lado, qué paciencia la de este hombre de quien nos está hablando la parábola. ¿Qué hubiese pasado? Imagínate, tú eres ese hombre que plantó una villa, dejaste labradores y luego tiempo después mandas un siervo para que le entreguen frutos y te enteras que mataron a tu siervo. ¿Qué harías tú? Le mandas al ejército, ¿cierto? Se cae. Ya, el segundo siervo, quizás pasó algo en el camino y te enteras que también lo golpearon y lo mataron. ¿Qué harías tú? Le mandas al ejército y vuelas cabeza, por así decirlo. Pero eso haríamos nosotros como hombres, nosotros. Pero esta parábola también nos está mostrando cuán misericordioso fue Dios, cuánta paciencia tuvo con esta viña. Y yendo de manera explícita, cuánta paciencia tuvo con su pueblo. Y no lo desechó a buenas de primera, sino que enviaba profeta tras profeta, profeta tras profeta, para que puedan haber frutos. Pero no había frutos, lo que había era rechazo a los enviados por Dios. Y esa es la historia de Israel. Jesús le está sacando la radiografía a su propio pueblo y les está diciendo, ustedes son esa viña que no han dado fruto, no han aprendido la lección pasada, no han aprendido de Babilonia. ¿Cómo es que por su esterilidad fueron llevados y ahora están en un nuevo momento y siguen sin dar frutos? Porque la religiosidad los tiene cegados. Y ahora, mira lo que dice verso 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Entonces, el dueño de esta viña, después de haber enviado a sus siervos, ¿qué es lo que hace? Enviar a su hijo, a su hijo, lo envía diciendo, a él también lo van a respetar. A su único hijo lo envía, diciendo, tendrán respeto de él. ¿Y quién sería este hijo para el pueblo de Israel? Si estamos entendiendo que la viña es el pueblo de Israel y que Dios es el dueño de esa viña y que ha enviado siervos que han sido rechazados y matados, ¿quién sería ahora ese hijo a quien está enviando? Es Jesús. Y de pronto está enviando a su único hijo. Pero al mismo tiempo Jesús les va a mostrar que también ellos no van a rechazar al hijo. Prácticamente Jesús les está adelantando lo que ellos van a hacer semanas después con el hijo. Al mismo tiempo, la venida del hijo está mostrando el amor del dueño de la viña. Te vuelvo a repetir, si tú hubieses sido el dueño de esa viña, hace rato le mandabas al ejército y que lo desaparezca. Dios no lo hizo. Dios tuvo paciencia y tuvo amor por su viña y mandó a su hijo. Pero sabemos la historia cuando Juan 1:12, 13 nos dice, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. En otras palabras, lo rechazaron.
Pero ahí hay un pero, que luego más adelante vamos a volver. Pero a los que le recibieron, ese otro grupo de personas, les da potestad de ser hijos de Dios. Date cuenta de ese cambio, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero otro grupo de personas, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 7 de Marcos, mira lo que dice. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Se creyeron dueños de la viña. Y básicamente esa es la actitud de un religioso, de un fariseo de aquella época. Se creía dueño de la verdad, dueño del pueblo, y de pronto, incluso teniendo a Jesús delante de ellos, le están preguntando: ¿con qué autoridad has limpiado el templo? Y este está liberando con el poder de Belcebú. ¿Y este quién es para poder perdonar pecados? Tienen al hijo del dueño, al heredero, a Jesús frente a ellos, y no lo están reconociendo, porque ellos están queriendo ser los dueños de estas ovejas de Israel. Esa es la religiosidad. Entonces dice, verso 8, ¿no? Verso 8, y tomándolo le mataron y le echaron fuera de la viña. Lógicamente sabemos que esto está diciendo Jesús lo que iba a suceder con él. Lo mataron, lo crucificaron, y básicamente les está anticipando lo que ellos, por su religiosidad, por su celo, por su dureza de corazón, van a hacer con el Hijo de Dios. Pero no lo están entendiendo, y si lo están entendiendo, no lo quieren creer ni aceptar así. No quieren reconocer que Jesús es el Hijo, el dueño de la viña. Entonces va a suceder algo. Jesús hace una pregunta a estos escribas, a estos fariseos, y le dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Es decir, el dueño de la viña. Les pregunta, ¿no? Y aquí pareciera que Jesús mismo responde, pero si nos vamos al Evangelio de Mateo, vamos a darnos cuenta que es paralelo a esto, que el que responde son ellos mismos. Jesús les está haciendo una pregunta para que ellos mismos puedan analizar, razonar y responder. ¿Qué respondieron? Lógicamente Marcos nos muestra la respuesta como pareciera que Jesús lo respondiera, pero lo respondieron ellos mismos. Mira, dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Mateo nos dice que ellos respondieron lo siguiente: a los malos labradores destruirá sin misericordia y arrebatará su viña, y a otros labradores que le paguen, dice que le paguen el fruto a su tiempo, es decir, se lo va a entregar a otros. Entonces, la propia lógica de estos fariseos, escribas, es de que cuando Jesús le dice: ¿qué creen que va a hacer el dueño de la viña? Va a castigar a esos labradores que han hecho esto con sus siervos, con el hijo, ¿no? Y se lo va a entregar, ahora se lo va a encargar esta viña a otros. Nos vemos un cambio. Pero aún así no se dan cuenta de que son ellos los que van a ser castigados y van a ser desfasados, vamos a entenderlo así, y que el cuidado de esta viña va a pasar a otros que ellos ni se lo imaginaban. Y vamos a entender más adelante quiénes eran estos otros. Pregunto yo nada más. Vayamos al verso 10 mejor, luego hacemos la pregunta. No, antes de ir al verso 10, pregunto: ¿quién es el hijo que vino, el heredero en la viña? ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. ¿Quiénes eran los siervos? Los profetas que vinieron y vinieron y vinieron. ¿Quién eran los encargados de la viña? Los religiosos, los fariseos y todo lo demás. Fueron desechados. Pero una vez que viene Jesús, muere y por cierto resucita, ¿a quién le da la gran comisión? ¿A la iglesia? ¿Le vuelve a dar a los fariseos? No. ¿A los sacerdotes levitas? ¿Se lo da a los escribas? No. ¿O a esos discípulos que... ¿quién escogió a esos discípulos? Jesús. El Hijo. Esos son los otros a quien ahora se los da. Y les dice: por tanto, id y haced discípulos. Y podemos encontrar muchos pasajes donde podamos encontrar a Jesús encomendando esta labor de mostrar el mensaje del Evangelio, es decir, a Jesucristo ahora a otros. Ya no es específicamente vamos a entenderlo así, a los judíos, sino también incluso a los gentiles.
Y luego más adelante vamos a ver un Pablo también siendo llamado para esta labor. Y finalmente ahora es el Señor el que comienza a llamar a los nuevos labradores y a los nuevos encargados de llevar el mensaje del Evangelio y de salvaguardar, vamos a entenderlo así, o de cuidar, porque Él es el que salvaguarda, de cuidar esta viña. Y hoy en día, si tenemos que ponerle una palabra técnica, sería la iglesia. Columna o baluarte de la verdad, el cuerpo de Cristo. Hay un cambio, ¿no? Pero esto también al mismo tiempo debemos entender y tomarlo con responsabilidad. No es de pronto decir, ahora somos nosotros, los judíos, ya no. Solo Dios puede determina eso. Solo Dios, y de eso debemos ser cuidadosos, porque todavía entendemos de que el Señor todavía tiene un trato con su pueblo y tiene todavía una labor con su pueblo. Pero también es cierto que se nos ha encomendado ahora a nosotros poder llevar las buenas nuevas del Señor. Entonces, entendiendo eso, mis hermanos, y entendiendo también un poco la historia, en el año 70, básicamente, prácticamente el pueblo judío fue dispersado. Se destruyó el templo y fue dispersado. Ya no más sacerdocio. Y juntamente con la iglesia son perseguidas, y la iglesia también, pero hoy en día el que tiene la responsabilidad, vamos a entenderlo así, es la iglesia. Pentecostés es claro, Hechos 1:8 es claro, vendrá sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué? Y tendréis poder, ¿para qué? Para testificar en Judea, Samaria, en lo último de la tierra. Y ahora es así como ha llegado el Evangelio a nosotros y tenemos responsabilidad. Qué fácil decir, entonces somos nosotros ahora los encargados. ¿Cómo estás cumpliendo ese llamado? Pues? O de pronto estamos cayendo en la religiosidad en el que cayeron nuestros antepasados o los ex labradores. Probablemente si estamos en ese rol, entonces no hemos cambiado en nada. Entonces hoy tenemos una responsabilidad. Pero mira lo que dice el verso 10, va a ampliar un poco más todavía el panorama. Va a agregar algo más el Señor. Verso 10 dice, ni aún esta escritura habéis leído. Y entonces va a decir, ni siquiera esto lo han leído. Mira, le va a decir. Y no le está diciendo a cualquiera, le está diciendo a los escribas y fariseos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y dónde estaba registrado este pasaje que el Señor da? Porque le está diciendo esto no lo han leído, es porque esto estaba registrado en el Antiguo Testamento. Esto estaba registrado en los escritos judíos. Específicamente está registrado en el Salmo 118. Y justamente en ese Salmo está también el Hosana, Hosana. Bendito el Dios, ¿no? El Rey que viene. Dios salva. Pero ahí mismo también dice que iba a ser desechado la piedra, la piedra que desecharon los edificadores. Así como los labradores el Señor dejó para que puedan edificar a su pueblo, responsables, mas están rechazando a la piedra. ¿Y quién será esa piedra? Es interesante porque dice, pero que esa piedra que ha sido rechazado por los edificadores, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí es algo interesante esta, porque va a ser repetida también por Pablo más adelante, esto de que cabeza del ángulo. ¿Y qué es una piedra cabeza del ángulo? ¿No? Pati ya me adelantó con la figura, ¿no? Bueno, gracias Patricia por ¿cómo dice? Así es. Y ya más todavía, vea. Existen, básicamente a veces se ha tratado de explicar qué es una piedra angular o qué venía a ser una piedra cabeza del ángulo, y hay diversas posturas, vamos a entenderlo así. Algunos dicen que la piedra cabeza del ángulo venía a ser esa piedra que se pone en medio para unir dos columnas, y que esa piedra es clave, porque si esa piedra tú no la colocas, esas dos columnas van a ¿qué? Caer. Entonces esa piedra hace una especie de unión, pero al mismo tiempo también es la piedra clave. Sin esa piedra no hay columnas. La piedra importante. Es la piedra principal del ángulo. Otros dicen, siguiente hora sí para ti. No, es la piedra que iba justo en la esquina donde se unen dos paredes. Es una especie de L, ¿no? Donde puede venir y enganchar un lado de la pared y también el otro lado de la pared. Y a eso se conocía como la piedra angular. Entonces, existen diferentes posturas en cuanto a la piedra angular.
Pero yo te voy a pedir que, y no estoy desmereciendo ni negando esas posturas, pero ¿qué tal si nos vamos a la Biblia para entender un poco si nosotros entendemos que Jesús, a quien han rechazado, es la piedra principal del ángulo? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a Jesús? Entonces yo te voy a invitar que puedas ir a tu Biblia a Hechos 4, verso 11, que está por cierto ahí en la pantalla, si no me equivoco, ¿ya? Esto está en la Biblia, ¿no? Esto no está inventado, no es una postura, sino esto está registrado en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 11. Mira lo que dice. Este Jesús, ¿qué dice? Es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, ¿qué? No cabe duda de que ¿quién es la piedra del ángulo? Jesús. Más allá de que si qué tipo de piedra era, pero Él es la piedra que ha sido rechazada. Él es la piedra angular. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si un judío necesita ser salvo, necesita creer en ¿quién? En Jesús. Y si un gentil quiere ser salvo, necesita creer en ¿quién? Jesús. En Jesús. Finalmente Él es la piedra angular que es ofrecida y es la piedra principal para que tanto el judío como el gentil alcance salvación y sean la viña del Señor. Nadie puede ser viña del Señor fuera de Cristo. ¿Me puede entender? Nadie, ni judío ni gentil, puede ser viña del Señor si no es en Cristo. Él nos ha hecho de ambos pueblos un solo pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que no lo pero los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora entienden por qué cuando Él da la gran comisión a los discípulos, no nos dice, por tanto, ir a todo Jerusalén, a todo Israel, sino dice a todas las naciones. El único que de pronto da estabilidad estas dos columnas o estas dos paredes es Cristo. Él es la piedra principal. Fuera de Él no hay pared. No puedes construir nada, seas judío, seas gentil. No se puede construir nada fuera de Cristo. Anda, vayamos a Efesios capítulo 4. Mira lo que nos dice el verso 16. Otro pasaje interesante que está hablando en cuanto a la persona de Cristo. El verso 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Si tú te lees todo el contexto, vas a entender que cuando dice reconciliar a ambos es a judíos y gentiles. Mira, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Mediante la cruz, lógicamente la cruz me habla de la cruz de Cristo. Dice, reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles, porque Pablo está escribiendo a Éfeso. Éfeso es una región gentil en Asia Menor. Y Pablo le está diciendo, el Señor ha venido incluso y ha anunciado las buenas nuevas de paz para ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿No vemos a Jesús también en su ministerio en Galilea, en Jerusalén, predicando el mensaje del Evangelio? No es que Jesús desechó del todo a su pueblo. El Señor se mostró a su pueblo. Es distinto que su pueblo en su mayoría lo negó. Pero hay unos cuantos judíos, un remanente, que creyeron en Él. Por cierto, sus discípulos eran judíos. Por cierto, la primera iglesia estuvo ¿dónde? En Jerusalén. No es que lo desechó del todo, pero no es que por ser pueblo de Israel ya de pronto eras la viña del Señor. La viña del Señor es el que realmente o la viña que da fruto en todo caso, es el que realmente ha aceptado al Hijo. Es el que realmente ha creído en Cristo y no lo ha desechado. Pero también vemos de que Él vino y anunció el Evangelio a los que estaban lejos. ¿Y quiénes son los que estaban lejos? Un pueblo gentil, que habían sido alejados justamente y eran mal vistos porque ustedes no son pueblo de Dios. Pero ahora Él de ambos pueblos va a ser un solo pueblo. Mira lo que nos dice el verso 18 de Efesios 4. Porque por medio de Él, los unos y los otros, ¿qué dicen? Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y Pablo sigue haciendo esta comparación. Los que estaban lejos y los que estaban cerca. Los unos y los otros. Por medio de Cristo tenemos entrada al Padre.
Verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, se lo está diciendo el pueblo gentil que estaba en Éfeso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo esto es posible en Cristo. Antes de Cristo, ¿qué te pudiese haber? ¿Cómo tú te podrías haber llamado soy hijo de Dios? Ahora en Cristo, tú puedes decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy su viña, porque lo ha recibido. A los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Date cuenta de eso, hermano. Si has creído en Cristo, tú eres pueblo de Dios. Pero pregunto entonces, ¿eres viña del Señor? Y tal vez va a decir amén. Ahora, si Él viniera por fruto, ¿encontrará fruto en tu vida? Pues esta cosa, eso sí, está asunto. ¿Vas a reconocer su autoridad en tu vida cuando Él viene por fruto? Cuando Él te demanda fruto a través de un pequeñito. Dice: lo que le hicieron a ellos me lo hicieron a mí. No necesariamente Jesús va a venir con una voz audible diciéndote: Gisela, ¿dónde están tus frutos? No va a ser así. Muchas veces van a darse circunstancias, situaciones donde vas a tener que mostrar el fruto del Espíritu Santo, tu paciencia, tu amor, tu benignidad, tu bondad a alguien más. Y cuando tú haces eso a alguien más, te lo estás haciendo al Señor. Pero si de pronto yo voy a la iglesia, conozco la palabra, estoy en el instituto, y de pronto el Señor pone una situación entre semana y yo respondo a mi manera, entonces no estoy reconociendo que le pertenezco al Señor realmente, porque estoy queriendo actuar conforme a mi manera, no a la manera del Señor. Y eso se llama religión. Si pienso que solo por venir domingos aquí ya soy viña, qué chévere, no. Tengo que ser una viña que da fruto. El Señor constantemente, por eso le habíamos visto al principio: por sus frutos los conoceréis. Tenemos responsabilidad de iglesia. No es tan fácil como decir: ya soy la viña del Señor, sino encontrará fruto el Señor. Verso 21 de Efesios 4 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Finalmente, mis hermanos, la piedra angular es Jesús, y Él no ha desechado a un judío, tampoco ha desechado a un gentil, pero todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Romanos 1, 16 y 17, ¿no? Me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. No me avergüenzo de Cristo porque en Él hay salvación. Primeramente al judío y también ¿a quién? Al griego. El griego lógicamente es el gentil. El gentil de aquel momento de la historia, ahora eres tú. Cada uno de nosotros hemos venido al Señor y Él nos ha hecho parte de su pueblo. Pero que Él sea la piedra principal sobre la cual estamos edificando nuestra vida. Si no es así, es otra historia. Verso 11 dice: el Señor ha hecho esto, les dice ahora Jesús, volviendo a Marcos. Después de haberles explicado, diciendo que hey, van a matar al hijo, hey, no están reconociendo la autoridad del hijo que ha venido a su viña, hey, están desechando la piedra principal. Y ahora les dice en el verso 11: el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a sus ojos, a nuestros ojos. Eso era como para que ellos digan: wow, frente a nosotros está el Hijo de Dios, la piedra principal sobre quien debemos edificar, y no sobre nuestra religiosidad, sino es Él el Mesías prometido. Eso debería habernos maravillado. Pero vamos a ver qué es lo que causó en ellos. Verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella palabra. Se identificaron, pero no les agradó la parábola, no les agradó la confrontación, porque el Señor como que los ha escaneado, los ha sacado, los ha expuesto sus corazones, ha expuesto su religiosidad. Y aquí le agrada de pronto cuando el Señor de pronto a través de su palabra nos expone y nos hace ver y decimos: quizás no agrada la carne, pero es el momento en que debemos de doblegarnos y decirle: Señor, perdóname. Señor, necesito de ti. Pero a veces no sucede esto. Nos endurecemos más y decimos: me cambio de iglesia. Ese pastor, todo es pecado, pecadas.
Ya no voy a entrar a los estudios de David, porque David también me da palos. Entonces, no asumimos las cosas como deben de ser. Estos hombres, más allá de maravillarse lo que están diciendo, ¿quién se cree con meterse en mi vida? A ver, reaccionamos así. Y Dios muchas veces te va a usar como mensajero, mis hermanos, como consejero quizás. Y no todos van a recibir bien tu consejo. Pero tú sé fiel a la palabra, sé fiel, sé un chasqui fiel. Lleva la palabra de Dios como debe ser. Si la persona de pronto, como a esos siervos lo golpea, quizás te golpea en su mente o en sus palabras, tranquilo. Finalmente tú estás cumpliendo la labor del Señor. Cada uno de esos profetas no la pasó bien cuando venía y daba un mensaje de parte de Dios. Al ser rechazado, el Señor le decía, no me rechazan ustedes, me están rechazando a mí. Entonces esto va de dos lados. Si eres consejero, sé bíblico, a pesar del rechazo. Y si eres el aconsejado, no rechaces el mensaje de Dios. No lo rechaces, porque no estás rechazando al que tienes enfrente, estás rechazando a Dios mismo. Eso tengo claro. Pero para eso, ¿sabes qué se requiere? Humildad. Sin humildad vamos a terminar actuando como estos hombres que quisieron aprender a Jesús. Y van a terminar haciendo eso más adelante. Verso 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que sorprendiesen en alguna palabra. Estos téricos, ¿no? El Jesús no ha caído en sus trampas, vamos a entenderlo así. Ahora van a confabular fariseos y herodianos. ¿Y quiénes son los fariseos? Los religiosos judíos. Los herodianos eran también judíos, pero de alguna manera partidarios de Herodes, hinchas de Herodes. ¿Sí te imaginas? Pero por otro lado, Herodes era rechazado por los judíos. Entonces, los herodianos y los sacerdotes o los fariseos no necesariamente eran, vamos a entender así, no necesariamente eran del mismo equipo, sino eran contrarios. Pero para aprender a Jesús y hacer caer a Jesús, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo. ¿Tú has visto ese tipo de cosas a veces? Dos personas que no se llevan, pero si de pronto encuentran un enemigo, se unen para vencer al enemigo. ¿Sucedió eso? Entonces vienen los fariseos y herodianos para que sorprendiesen en alguna palabra. Ellos siguen con la intención de que Jesús pise el palito, vamos a entenderlo así. Entonces vienen con una pregunta quizás muy famosa. Mira lo que dice el verso 14. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que él es hombre veraz. Lo voy a decir como le dijeron ellos, ¿ya? Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad te enseñas el camino de Dios. ¿Quién nos está diciendo esto? Los fariseos y herodianos, un poco más se convierten, digo yo, ¿no? Pero por la manera como que eso se llama linsoquear. Eso se llama como que estaban paraleliando, dicen algunos. Sí. Pero no era de corazón, porque si fuese de corazón se hubiese entregado al Señor. Pero ellos le están diciendo, Maestro, sabemos que tú hablas verdad, que enseñas el camino de Dios. Y le hacen la pregunta del millón, ¿no? Primero han adornado sus palabras y ahora hacen la pregunta del millón. ¿Qué nos decía el verso 13? Que vinieron para hacerle caer. Pero mira lo que dice. ¿Es lícito dar tributo al César? Y le salen con la pregunta, ¿no? ¿O no? ¿Daremos o no daremos? Y entonces le hacen una pregunta. Tú dices, pero esto está fuera del tema, ¿no? Como que dirías, han venido, lo han franeleado, tú dices la verdad, pero ¿es lícito o no es lícito dar al tributo al César, ¿no? Entonces le hacen la pregunta a Jesús. Ahora, mira, esta pregunta viene con trampita, pues no es cualquier pregunta. Es una pregunta en la que Jesús, y de pronto dice Jesús, bueno, chicos, ¿saben qué? No es lícito darle al César, ¿no? O sea, tributar al César. Entonces todos los herodianos vienen contra él, ¿qué tienes contra el imperio, no? Y lo van a acusar ante el César. Ahí están los herodianos. Y si de pronto Jesús dice, sí, es lícito, deberían darle, los fariseos, ¡hey, pueblo, miren! Jesús está incentivando que tenemos que seguir pagando al César. ¿Cómo es posible? Como judíos no nos defienden. Entonces es una pregunta con trampa. No puede responder ni sí ni no, por así decirlo. Es como hacerte una pregunta a ti. Que nunca has tomado alcohol, ¿ya dejaste de tomar alcohol? Si tú dices sí, entonces tomabas, Julio. Y si dices no, entonces sigues tomando. Porque mi pregunta es con trampa, ¿no? ¿Ya dejaste de beber alcohol?
Julio dice, sí. Ah, entonces estabas tomando, ¿no? Y así predicaba de frente. Y si dice no, ah, sigues tomando. Es una pregunta con trampa. Y eso lo estaban haciendo a Jesús, como para que Jesús diga sí o no. Pero Jesús no va a responder de esa manera. Jesús en su sabiduría va a responder de una manera magistral. Mira lo que dice, viendo ellos, no, verso 15, ¿no? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, es decir, de que era falso lo que ellos habían dicho, maestro bueno y todo lo demás, era de pura apariencia, ¿no? Para hacerlo caer. Entonces dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Jesús se da cuenta que esto es trampita. Traedme la moneda para que la vea, dice Jesús, ¿no? Tráigame la moneda. Ellos le trajeron y le dijeron, de aquí está, le trajeron y les dijo, ¿no? Le traen la moneda a Jesús y Jesús coge la moneda y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Les dice. Y la inscripción, y ellos dicen, de César. Es decir, ellos venían usando la moneda de César para sus negocios, su comercio, porque estaban siendo gobernados de manera política y económica por Roma. Entonces ya ellos estaban bajo un sistema económico romano. Y por estar en ese sistema económico romano tenían que tributar al César, pues, si estás usando su moneda. Entonces Jesús le dice, ¿de quién es esta imagen? Y ellos dicen, de César. Entonces Jesús le dice, respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César. Le está diciendo, si estás usando su moneda, entonces dale el tributo que tienes que hacer. ¿Qué problema te haces si hace rato ya estás tú metido bajo el sistema romano? Y a Dios lo que es de Dios, esto no se lo esperaba. Porque ellos están interesados y preocupados si le damos o no le damos al César, pero no le están dando a Dios lo que le tienen que dar a Dios. Y no está hablando de ofrenda ni de diezmos, sino su vida, su propósito por el cual Dios los había llamado. Ellos no estaban entregados a Dios. Y cuando le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, le está diciendo, ¿de parte de quién son ustedes? De Dios. Y le están dando a Dios lo que es de Dios. Bajo la imagen de quién han sido formados ustedes, judíos, sacerdotes, de Dios. Y están mostrando a Dios. ¿Por qué esta moneda era de César? Porque mostraba la imagen de César. Y si ellos dicen ser pueblo de Dios o siervos de Dios, tenían que mostrar la imagen de Dios en su vida. Y esa pregunta te dice al principio, si tú dices que eres hijo de Dios, si nosotros como iglesia decimos que somos iglesia cristiana, si nosotros decimos que somos cristianos, entonces pregunto, ¿estamos mostrando a Cristo en nuestra vida? ¿O estamos preocupados si dejo de hacer esto o no dejo de hacer esto? ¿Y qué hay con esto? Y en el mundo se mueve así, hago así, y le doy al César o no le doy al César. Estamos más preocupados por las cosas que si hago o no lo hago, y no estamos preocupados por entregarle nuestra vida íntegra a Dios. ¿Qué imagen estás mostrando, hermano? Entonces, la primera pregunta, a modo de aplicación de esta noche, ya para terminar, es: la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que los creyentes estamos siendo edificados y formados conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Estás camino a ello? Y si tú dices sí, ¿el resto lo nota? Si Jesús hoy día tuviera que coger a luz y decir, ¿qué ven aquí? ¿Qué diría la gente? ¿Al César o Jesús? Si la vida tuviera que coger a ti, David, te tuviera que coger y mostrar a tus familiares más cercanos y decirles, ¿qué ven en David? Ellos dirían, ¿al César que representa este mundo o a Jesús? ¿Qué está viendo la gente en ti, en tu manera de ser, de actuar, de hablar, en tus valores? En esos lugares donde nadie te ve. No estoy hablando aquí en la iglesia, porque acá no vamos a pachapachar todos. Casi todos vamos a estar siempre con el bonito negro de Jesús Salvador. Estoy hablando afuera. Estamos mostrando a Cristo. ¿A quién has entregado tu vida? Si dices que eres de Dios, entonces entrégate a Dios. A no ser que estés entregándote al César. Porque te has sumergido en el sistema, en el gobierno de este mundo y estás siendo gobernado por los estándares y valores de este mundo. Pablo a los romanos les dice de otra manera, no se amolden a este mundo. Y aquí el mensaje es el mismo, no te amoldes ni estés mostrando la imagen del César. Tú has sido llamado
para mostrar la imagen del Padre, la imagen de Jesucristo, porque tienes el Santo Espíritu que te ha sellado y habita en ti. Entonces lo que tiene que salir de ti es jugo de cristiano, incluso cuando eres sometido bajo presión. Pero a veces bajo presión sale jugo de cualquier otra cosa, como decía en algún momento Julio, de cristino y no de cristiano. Tenemos responsabilidad de iglesia, entonces no es tan fácil decir soy cristiano, soy la viña del Señor. El Señor va a venir por fruto. ¿Vas a entregarle fruto? Eso no lo vamos a hacer con religión, eso lo hacemos con una comunión, con una relación sincera, continua, de humildad, de entender que nosotros no somos los amos, nosotros solo somos servidores. El amo es Él. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te demande frutos? ¿Hay algo que mostrar? Todo esto comienza a ser como el problema que tenían ellos y hacer tantas preguntas a Jesús es que no estaban reconociendo su autoridad. Y eso es algo que cuesta al ser humano. A veces el ser humano se le hace fácil reconocer a Jesús como Salvador, pero se le complica reconocer a Jesús como el Señor, porque ese reconocer a Jesús como su Señor es de todos los días. Salvador lo resumimos a una oración de fe y decir, te entrego mi vida, me salvaste ya, y de pronto vivimos campanadas. Pero reconocerlo como el Señor es de todos los días. Todos los días tengo que doblegar mi corazón y decir, tú eres el que manda en mi vida, no soy yo. Tú eres el que manda en mi vida, no es mi carne. Tú eres el que manda en mi vida, no es mi temperamento. Eres tú. Y por tanto voy a obrar, voy a vivir conforme a tu voluntad. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos, para poder orar esta noche y poder darle gracias a nuestro Dios por su palabra? Señor Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche porque tú nos muestras a través de tu palabra, Señor. Y como decíamos en un principio, Señor, si nos confrontas no es para condenarnos, si nos confrontas es porque nos amas, Señor. Hoy entendemos, Señor, que no se trata de ser superficiales, sino que realmente nuestras raíces estén puestas en ti, Señor. Hoy entendemos que necesitamos mostrar tu imagen cada vez más, Señor. Hoy entendemos, Señor, que necesitamos reconocerte a ti como el Señor de nuestra vida todos los días, Señor, y entender que somos llamados a dar frutos genuinos de tu Santo Espíritu morando en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener una conducta, Señor, realmente conforme a la vocación con la que tú nos has llamado, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y por cómo es que tú nos has hablado esta noche, Señor.